Hola, hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos todos a este nuevo instante, en el instante en el que recordamos que el amor de Dios es nuestro sustento y que todo lo que creo que es mi sustento solo son sustitutos de ese amor de Dios, sea el cuerpo, sea la ropa, sea la comida, sea los pensamientos que parecen amorosos. Todo lo que no es el amor de Dios es un sustituto de ese amor. Así que hoy nuestro maestro nos invita a darnos cuenta de que nuestro único sustento es el amor de Dios. Y el resto, todos son ilusiones, todos son distracciones. Así que con este pensamiento en nuestra mente, el amor de Dios es mi sustento, vamos a invocar este instante santo, este instante de unión, este instante amoroso, este instante en el que me hago a un lado y estoy dispuesta a que me enseñe lo que hay para mí ahora. Estoy dispuesta a ver la loca idea como lo que es, una idea loca, y no darle el valor que parece que le doy y que me lleva a un lugar de sufrimiento. Recuerdo que el amor de Dios es mi sustento, mi único sustento. El resto solo son sustitutos. Hola Natalie, buenas tardes, buenos días. Pues hoy seguimos con el manual para el maestro y hoy vamos a empezar con la pregunta 21. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Y nos dice Jesús, estrictamente hablando, las palabras no juegan ningún papel en el proceso de curación. El factor motivante es la oración o petición. Recibes lo que pides. Pero esto se refiere a la oración del corazón, no a las palabras que usas al orar. A veces las palabras y la oración se contradicen entre sí, otras veces coinciden. Eso no importa. Dios no entiende de palabras, pues fueron hechas por mentes separadas para mantenerlas en la ilusión de la separación. Las palabras pueden ser útiles, especialmente para el principiante, ya que lo ayudan a concentrarse y a facilitar la exclusión o al menos el control de los pensamientos foráneos. No olvidemos, no obstante, que las palabras no son más que símbolos de símbolos, por lo tanto, están doblemente alejadas de la realidad. Bueno, aquí ya nos dice que las palabras son símbolos de símbolos, que lo que es importante es esa oración. ¿Desde qué lugar estoy orando? No importa lo que esté diciendo, es ese sentir. Deseo
la paz de Dios o deseo seguir en mi mundo de conflicto. Y dice, ¿no?, que el factor motivante es la oración, que esa es la oración desde el corazón, o la petición de conseguir cosas en este espacio-tiempo. También nos dice que al inicio nos funcionan bien las palabras porque es una forma de ir centrando nuestra mente. Muy bien, pues vamos a por el párrafo 2. Dice, en cuanto que símbolos, las palabras tienen connotaciones muy específicas. Aún en el caso de las que parecen ser más abstractas, la imagen que evocan en la mente tiende a ser muy concreta. Al menos que una palabra suscite en la mente una imagen concreta en relación con dicha palabra, esta tendrá muy poco o ningún significado práctico y por lo tanto no supondrá ninguna ayuda en el proceso de curación. O sea, seguimos con esta idea de que no importa la palabra, lo que importa es lo que suscita esa palabra, hacia dónde me está llevando. ¿Me lleva hacia un pensamiento de paz o me lleva a un pensamiento de separación? Dice en el 2.4, la oración del corazón no pide realmente cosas concretas. Lo que pide es siempre alguna clase de experiencia y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en opinión del peticionario. Bueno, aquí uno dice, lo que pide siempre alguna clase de experiencia. O pide paz o pide conflicto. Aunque yo esté pidiendo pues salud o dinero, o esté pidiendo una relación amable, todo esto lo estoy pidiendo porque deseo la paz. El deseo es la paz, lo que le estoy buscando en el lugar equivocado. Y dice, ¿no? Y las cosas que específicamente pide son las portadoras de la experiencia deseada en la opinión del peticionario. Yo creo que me va a dar paz esa relación, o me va a dar paz esa salud, me va a dar paz. En el 2.6 dice, las palabras, por consiguiente, son símbolos de las cosas que se piden, pero las cosas en sí no son sino la representación de las experiencias que se anhelan. Sigue con esta idea, ¿no?, de que las palabras son símbolos, pero hay una base de lo que estoy pidiendo, y eso es un sentir. Si la oración es desde el corazón, recordaré quién soy y la paz viene. Si estoy haciendo una petición, entonces sigo dándole valor a eso que no lo tiene. Y probablemente esa experiencia no sea de paz. Seguimos con el párrafo 3. La oración que pido cosas de este mundo dará lugar a experiencias de este mundo. Si la oración del corazón pide eso, eso es lo que se le dará
porque eso es lo que recibirá. Es imposible, entonces, que en la percepción del que pide, la oración del corazón no reciba respuesta. Si pide lo imposible, si desea lo que no existe, o si lo que busca en su corazón son ilusiones, eso es lo que tendrá. El poder de su decisión se lo ofrece tal como él lo pide. En esto estriba el cielo o el infierno. Aquí sigue, ¿no?, diciéndonos que si yo quiero seguir pidiendo cosas del mundo, se me concederán, pero ahí no hallaré esa paz, no hallaré ese reconocimiento de quién soy, seguiré en ese infierno, seguiré en el busca pero no halles, porque ahí no está la respuesta. En el 3.6 dice: en esto estriba el cielo o el infierno. Al hijo durmiente de Dios solo le queda este poder, pero es suficiente. Las palabras que emplea son irrelevantes. Sigue con lo mismo, las palabras son irrelevantes. Solo la palabra de Dios tiene sentido, ya que simboliza aquello que no corresponde a ningún símbolo humano. Solo el Espíritu Santo comprende lo que esa palabra representa, y eso también es suficiente. El Espíritu Santo es el que reinterpreta, el que me puede dar una nueva manera de ver, el que puede convertir esa petición de símbolos a una verdadera oración. En el 4 nos dice: ¿debe evitar entonces el Maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Claro, hasta ahora nos está diciendo que las palabras son símbolos de símbolos, que lo que importa es el sentir, que es la oración desde el corazón. Entonces, ¿hay que utilizar palabras? Dice, por supuesto que no. O sea, por supuesto que no, debe evitar, ¿no? La pregunta es, ¿debe evitar entonces el Maestro de Dios el uso de las palabras cuando enseña? Por supuesto que no. Son muchos a los que aún es necesario acercarse por medio de las palabras, ya que todavía son incapaces de oír en el silencio. No obstante, el Maestro de Dios debe aprender a utilizar las palabras de otra manera. Poco a poco, aprenderá a dejar que las palabras le sean inspiradas, a medida que deje de decidir por sí mismo lo que tiene que decir. Este proceso no es más que un caso especial de la lección del libro de ejercicios que reza: me haré a un lado y dejaré que Él me muestre el camino. El Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Es ese hacerme a un lado, ¿no? Es ese utiliza mi cuerpo como medio de comunicación. Si hay algo que yo deba decir, tú me lo harás saber. Si hay algo que yo necesite escuchar, tú me lo harás, tú me lo dirás. Es ese dejo de ir por mi cuenta y soy seguidor.
¿no? Nos dice en el 4.7, el Maestro de Dios acepta las palabras que se le ofrecen y las expresa tal como las recibe. No controla lo que dice, simplemente escucha, oye y habla. Nos dice, ¿no?, al inicio que el silencio es, ¿no?, esta quietud en la mente, ese dejar de invertir en todos los chillidos de nuestra mente. Ahí es donde puedo escuchar la respuesta. Y el Maestro de Dios se entrena para poder hacer eso, para dejar de escuchar los chillidos del ego y escuchar la voz del Espíritu. Muy bien. Y el 5 nos dice: uno de los mayores obstáculos con los que el Maestro de Dios se topa en esta fase de su aprendizaje es su temor con respecto a la validez de lo que oye. Y en efecto, lo que oye puede ser muy sorprendente. Puede que también le parezca que no tiene nada que ver con el problema en cuestión, tal como él lo percibe. Y puede incluso poner al maestro en una situación que a él le puede parecer muy embarazosa. Todas estas cosas no son más que juicios sin ningún valor. Son sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría abandonar. No juzgues las palabras que te vengan a la mente, sino que por el contrario, ofrécelas lleno de confianza. Son mucho más sabias que las tuyas. Detrás de los símbolos que usan los maestros de Dios se encuentra la palabra de Dios. Y él mismo imbuye las palabras que ellos usan con el poder de su espíritu y las eleva de meros símbolos a la llamada del cielo en sí. Aquí nos describe el proceso, ¿no? Es como he escuchado algo. ¿Será la voz del espíritu o será la voz del ego? Eso es lo que tengo que hacer. Si he preguntado qué es mejor, ir por esta calle o por la otra, y su respuesta ha sido ama. Es como no pongas en duda lo que aparece en tu mente, ese pensamiento que tú no controlas, ese es el de la verdad. Si deseo seguir pensando por mi cuenta, no voy a escuchar. Esto es el entrenamiento. Me entreno para escuchar la voz de la verdad. Me entreno para dejar de invertir en lo que no es nada. Y dice en el 5.5, ¿no? Sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo, son sus propios juicios. Todas estas cosas que no tienen valor son sus propios juicios, procedentes de una penosa percepción de sí mismo que le convendría dejar, ¿no?, abandonar. Así que nos dice Jesús, ¿qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Pues estrictamente ninguna. Pero el factor motivador es la oración. Y es esa oración desde el corazón. Recibes lo que pides.
Dice que las palabras pueden ser útiles al inicio porque nos ayudan a concentrarnos y facilitan el control de los pensamientos. Pero las palabras son símbolos de símbolos y por lo tanto están doblemente alejados de la verdad. La palabra siempre suscita una imagen y la oración del corazón no pide nada concreto. Las palabras son símbolos de las cosas que se piden. Dice, el poder de su decisión se ofrece tal y como él lo pide. Y puede ser el cielo o puede ser el infierno. Es esa dosis de buena voluntad. Solo la palabra de Dios tiene sentido. Simboliza el que no corresponde a símbolos. El Espíritu Santo entiende que la palabra, entiende lo que la palabra representa. Dice el Hijo de Dios, utiliza palabras de otra manera. Siente, escucha y habla. Deja que las palabras le sean inspiradas. Y luego nos habla de estos obstáculos del Maestro de Dios, este miedo a escuchar, porque hay unos juicios propios ahí. Dice, no juzgues lo que te llega a la mente, ofrézalo lleno de confianza. Detrás de estos símbolos que utiliza el Maestro de Dios se encuentra la palabra de Dios y les eleva a la llamada al cielo. Pues aquí estamos con la pregunta 21. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Y ahora vamos a la pregunta 22, que nos dice, ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? Dice, la curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. La curación es aceptar la expiación para uno mismo. Por eso nos dice, no están relacionadas, es que son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Acepto la expiación al completo, a cada instante, a cada milagro, a cada pensamiento. Este es el único concepto total que es posible en este mundo, porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La expiación es la fuente de una percepción completamente unificada. Es aceptar que somos uno. Dice, la idea de una expiación parcial no tiene sentido. Del mismo modo, como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. No puede haber infierno en el cielo. Por lo tanto, no puede haber una expiación parcial. O es total o no es. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra, acepta que eres su hijo, acepta que su única voluntad es tu dicha y no podrás sentirte separado. Por lo tanto, no habrá enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado.
Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. Perdonar es curar, es pasar por alto, es dejar de invertir en lo que no es nada. Y ahí el Maestro de Dios acepta la expiación para sí mismo y acepta que esa es su única función. ¿Qué puede haber entonces que Él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? A cada pensamiento hay un milagro. Solo tengo que dejar de invertir en esos obstáculos y podré ver el milagro de cada situación. Y si no lo veo, me tengo paciencia. Reconozco que soy yo quien lo estoy negando y pido ayuda. Seguimos con el párrafo 2. Dice, el progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce la naturaleza inclusiva de la expiación o de si, por algún tiempo, excluye de ella ciertas áreas problemáticas. Si estoy excluyendo esos problemas que para mí son importantes o esos problemas que son insignificantes, estoy excluyendo, no estoy incluyéndolo todo, no estoy aceptando la expiación totalmente. Dice en el 2.2, en algunos casos se alcanza una súbita y total conciencia de cuán perfectamente aplicable es la lección de la expiación a todas las situaciones. Mas esos casos son relativamente raros. El Maestro de Dios puede haber aceptado la función que Dios le ha encomendado mucho antes de haber comprendido todo lo que esa aceptación le aportaría. Yo acepto mi función, tengo esa dosis de buena voluntad, aunque no sé bien qué significa. Y voy desarrollando la confianza. En el 2.4 dice, solo el final es seguro. En cualquier momento a lo largo de su camino puede alcanzar el entendimiento necesario de lo que significa la total inclusión. Siempre está ahí ese entendimiento y cuando esté preparada lo veré. Yo sigo con mi función. Perdonar. Pasar por alto lo que nunca fue. Dejar de invertir en la idea loca. Si el camino le parece largo, que no se desanime. Ya ha decidido qué rumbo quiere tomar. Eso fue lo único que se le pidió, la pequeña dosis de buena voluntad. Eso es lo único que se me pidió. Lo único que se me pide es elegir de nuevo a cada instante. Si no estoy en paz, elijo de nuevo, porque significa que he elegido al maestro del conflicto. Y habiendo cumplido con lo requerido, ¿le negaría a Dios lo demás? No. ¿Cómo le va a negar Dios su herencia? Dios ya se la ha dado. Yo la estoy negando. Y vamos a por el párrafo 3. Para que el Maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. Nos vuelve con esta idea.
Perdonar es curar. Y curar es aceptar la expiación. Nos lo decía al inicio. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Bienvenida Isabel Cristina, claro que sí. Bienvenidos a todos, a Mar, Santi, Joan Antón. Y por aquí había Pilot Johnny. Bienvenidos, bienvenidos. Dice en el 3.2, vuelvo a leer. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea del ataque. Aquí tenemos unas cuantas ideas de cómo funciona el sistema pensamiento egoico. Dice, la idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del ego. Este pensamiento de que el cuerpo puede enfermar le otorga autonomía al cuerpo y por lo tanto parece que el cuerpo vaya aparte de la mente, que tenga su propia autonomía. Y entonces mantiene intacta la idea del ataque. Ataque-defensa. Parece que me he separado, no soporto esa separación y ataco a otro que veo fuera o a mi propio cuerpo. Dice el 3.4. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. O sea, si el cuerpo va por su propio lado, entonces Dios no es el creador. Dios está separado de mí. Dios es otro individuo. Y claro, y además es como, ¿cómo me vas a salvar si tú eres ahora mi enemigo? Yo me he separado, pienso que soy culpable y tengo temor a que me maltrates. Ese problema de autoría. Yo quiero ser el padre de mi padre. Dice en el 3.6. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría enseñoreado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolverse la mente al Espíritu Santo sin destruir el cuerpo? ¿Y quién querría la salvación a ese precio? ¿Cómo voy a querer la salvación si eso hace que el cuerpo desaparezca? Esto es todo lo que nos hemos creído. Y dice en el párrafo 4. Ciertamente, no parece que la enfermedad sea una decisión. Ni nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás.
no es tampoco en ese nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quién es el que necesita ser curado. Este reconocimiento es aplicable solo a algunas cosas. Es verdad, con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ideas. Bueno, aquí nos va dando varias ideas, ¿no? ¿Cómo voy a pensar que la enfermedad es una decisión? ¿Quién querría estar enfermo? Pero la enfermedad es la separación y por lo tanto eso es una decisión. He decidido separarme de mi padre porque quiero ser el creador de mi padre. Y ahí esa mente está enferma. Dice en el 4.6, perdón. La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quien es el que necesita ser curado. ¿Quién necesita ser curado? La parte de la mente que se cree dormida. Este reconocimiento es aplicable solo a algunas cosas. Es verdad con respecto a todas las cosas que Dios creó. En dicho reconocimiento se subsanan todas las ilusiones. Y volvemos a la idea inicial. La curación es la aceptación de la expiación al completo. Muy bien, pues seguimos con el 5. Cuando un maestro de Dios no puede curar, es porque se ha olvidado de quién es. De esta forma, la enfermedad de otro pasa a ser suya. Al permitir que esto suceda, se identifica con el ego de otro y por lo tanto confunde a éste con un cuerpo. Al hacer eso, se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su padre no creó cuerpos y por consiguiente solo estará viendo en su hermano lo irreal. Un error no puede corregir otro error y una percepción distorsionada no cura. Hazte a un lado, Maestro de Dios. Has estado equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu Maestro y deja que Él te cure. O sea, cuando me uno al cuerpo dolor de un hermano o mi cuerpo dolor, es porque me he creído que el cuerpo puede ser autónomo, me he creído que no tengo una mente poderosa, me he creído que no estoy unido a mi padre, le he dado valor a la separación y desde ahí no puedo curar. Entonces nos invita hacia un lado. No señales el camino porque has perdido el rumbo. Pide ayuda.
Dirígete de inmediato a tu maestro y deja que él te cure. Te cure a ti, que estás viendo esas ilusiones. Te cure a ti, que estás viendo esas interpretaciones, esas percepciones falsas. Y seguimos con el 6. La ofrenda de la expiación es universal. Es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. Vuelve con la idea de que la expiación es universal y completa para todo. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. La enfermedad es la separación. La expiación es reconocer que soy uno con mi Padre. Por lo tanto, la expiación cura cualquier pensamiento de separación, porque dejo de invertir en eso que no es nada. En el 6.4 dice, no creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. Ya lo hemos dicho, ¿no? La enfermedad es la separación. ¿Quieres verle tú además separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. La enfermedad es esa creencia en que puedo estar separado. Y esa creencia es lo que proyecta ese ataque hacia otro o hacia mí. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de ese único propósito, el propósito unificado, el propósito de recordar quién soy, el propósito de reconocer esa unidad. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Aceptar la expiación para mí mismo es aceptar que soy uno, que en esa unidad no hay mente separada. Por lo tanto, esa expiación se ofrece en la misma mente. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. Este recibir, este aceptar la expiación, este poder ver el milagro, ese poder ver de otra manera. Ahí es donde hay la curación. Y vamos a por el párrafo 7. Dice, ¿quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad? Y
de qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Voy a volver a leer la pregunta. ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Dice esto, ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que no es su función juzgar a su Hijo. Y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Es un solo ser. Si limito al Hijo, limito al Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. De hecho, limito al Hijo y creo que limito al Padre, ¿no? El Padre es ilimitado. Es una únicamente, sin límites, eterno, omniabarcante. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error. Cada vez que juzgo, limito, porque los juicios son interpretaciones. Son interpretaciones de mi mente pequeña, de mi mente errada. Dice en el 7.8. Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, dictando dónde se puede administrar la curación y dónde debe negarse. Ahora Él puede decir con Dios: este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Este sería el juicio final, ¿no? Este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Muy bien, entonces hemos leído también la pregunta: ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? Ya nos dice desde el inicio que son lo mismo. Aceptar la expiación es curarse. Expiación equivale a la palabra de Dios. Aceptar su palabra. No hay nada que provoque enfermedad. Todo milagro se habrá realizado. Acepto la expiación, acepto el milagro. Perdonar equivale a curar. El Maestro de Dios acepta la expiación como su única función. ¿Qué enfermedad no podría curar? Si acepto la expiación, si recuerdo que soy uno, no hay nada que temer. Soy un solo ser con mi Creador. Dice: el progreso de los hijos de Dios, de los maestros de Dios, puede ser rápida si reconoces la naturaleza inclusiva de la expiación, o lenta si vas excluyendo de la expiación algunas áreas problemáticas.
Dice, al final del camino se asume el entendimiento de lo que significa la inclusión total. Y nos dice, aunque parezca un camino largo, no te desanimes. Has tomado la decisión que se te pedía. Esa pequeña dosis de buena voluntad ya la tomaste. Sigue en el camino. Para que el Maestro de Dios progrese, tiene que entender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar le da autonomía al cuerpo, y esto es del sistema egoico. La curación reconoce que el Maestro de Dios, la curación sería el reconocimiento por el Maestro de Dios de que tiene que ser curado. Cuando un Maestro de Dios no puede curar, es que se ha olvidado de quién es. La enfermedad de otro pasa a ser la suya, se identifica con el ego del otro y confunde a este con un cuerpo. Y eso es negar la expiación. Dice, si estás viendo cuerpos, estás viendo la irrealidad de los hermanos. Y nos dice, hazte a un lado, Maestro de Dios. Has perdido el rumbo. Dirígete al Maestro y decide que te cure. El que se percibe enfermo se percibe separado de Dios. Tu función como Maestro de Dios es sanar la sensación de separación que lo hizo enfermar. Tu función es reconocer por tu hermano que lo que cree sobre él mismo no es verdad. Para mí esto es la caridad que nos habla el curso. Ves más allá de lo que tu hermano ahora mismo puede verse. Reconoce que es el Hijo de Dios y no le des valor a lo que parece experimentar. La expiación se recibe y se ofrece. La función del Maestro de Dios no es poner límites. Ya lo hemos dicho, ¿no? Y aquí tenemos el juicio final, ¿no? Este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Pues muchas gracias por acompañarme en este estudio del Manual para el Maestro. Hoy hemos visto dos preguntas. ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? Y ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? Pues feliz instante, bendiciones y milagros para todos. Chao. Gracias.